Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar participando en este webinar donde vamos a hablar de cómo integrar la firma electrónica de SAPSign a sus procesos, sus beneficios y les vamos a dar algunos tips. Primero me presento, yo soy Silvana Álvarez, trabajo en el equipo de producto de SAPSign, que es el producto de firma electrónica del grupo Truora, y espero que este espacio sea súper útil para todos ustedes y podamos resolver todas las dudas que tengan en la integración. Entonces, para empezar, primero contarles un poco de qué es SAPSign y nuestra experiencia. Somos una herramienta que les permite firmar, que sus clientes, empleados, proveedores puedan firmar electrónicamente con validez jurídica desde cualquier lugar y cualquier dispositivo. Un poco de nuestra experiencia: tenemos 27,000 clientes, más de 40 millones de documentos firmados, tenemos presencia en 21 países, algunos de esos Colombia, México, Argentina, Estados Unidos y Brasil, y al final la firma es válida jurídicamente en la mayoría de los países, entonces también se puede usar en la mayoría de los países. La agenda temática de hoy: primero vamos a conocer cuáles son los beneficios de integrar la API de SAPSign a sus procesos. Después vamos a ver unos casos de uso de nuestros clientes para que se den ideas de cómo sacarle mayor provecho a esta integración. Tercero, conocer la integración API, donde vamos a hacer unas pruebas de cómo hacer unas pruebas en Postman, Insomnia, rápidamente para probar la integración. Consejos finales, y además vamos a contarles unos lanzamientos y próximas funcionalidades y ustedes van a ser los primeros que se van a enterar. Si tienen alguna duda, la pueden ir escribiendo en los comentarios y las vamos a ir respondiendo a medida que hablemos de ese tema. Entonces, no siendo más, comenzamos. ¿Cuáles son los beneficios de integrar SAPSign a los procesos de ustedes? Lo primero, se pueden automatizar tareas repetitivas. A veces tenemos personas, por ejemplo, creando documentos manualmente.
o por ejemplo también cada vez que recibimos un documento firmado lo tenemos que escanear y lo tenemos que almacenar en alguna parte. Todo eso lleva tiempo. También pueden llevar a tener errores humanos, que es súper normal si una persona está todo el día haciendo estas tareas repetitivas, y esos errores humanos normalmente llevan a insatisfacción, por ejemplo, de los clientes de ustedes o también reprocesos, y eso a veces implica dinero. Y por último, facilidad de la implementación. Nuestra integración, hemos recibido muchos comentarios de nuestros clientes que ya han hecho la integración, que es súper fácil, muy flexible también, y tenemos experiencia de que algunos en procesos fáciles se han demorado incluso una semana en integrarlo. Entonces, nuestra integración es conocida por su facilidad. Casos de uso de qué se puede hacer con esta integración. El primer caso que les cuento acá es uno que ustedes ya deben estar familiarizados, por ejemplo, en una industria financiera, donde el banco, por ejemplo, tenga un aplicativo para sus clientes, donde pues ellos puedan gestionar como por ejemplo, sus créditos, movimientos financieros y demás. Se puede integrar el proceso de firma dentro de la aplicación en un proceso embebido. Por ejemplo, cuando uno ve acá pide un crédito preaprobado, la persona puede iniciar el proceso. Por ejemplo, si también quiere hacer un proceso de validación de identidad, se podría hacer con nosotros, con los otros productos de Truora, y al final la persona podría aceptar pues el crédito con un documento dentro de la aplicación para que no tenga que salir como de la experiencia que ya se encuentra. Entonces, esto es un ejemplo súper claro de cómo uno puede incluir la firma de los documentos dentro del proceso de nuestros clientes. El segundo, por ejemplo, es un software de recursos humanos. Si una empresa tiene, por ejemplo, más de 1000 empleados, es muy importante llevar todo el proceso, los documentos de ese empleado en un lugar centralizado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Por ejemplo, se pueden crear los documentos y se puede tener todo el historial de esos documentos que se han firmado. Entonces, acá vemos un ejemplo. Si uno tiene acá, por ejemplo, un contrato de trabajo, uno puede conocer cuál es el estado de ese documento e incluso también hacer algunas acciones como por ejemplo enviar recordatorios automáticos y también descargar los documentos que ya se firmaron. Y otro caso de qué es lo que se puede hacer con esta integración es, por ejemplo, en una inmobiliaria cuando se está cerrando un cliente, por ejemplo, un contrato de arriendo o una venta de un apartamento, normalmente se tiene toda la información de ese inmueble, la persona, el arrendador, el arrendatario, y para no crear un documento como desde cero donde la persona tenga que digitar cada uno de esta información, uno podría automatizar la creación del documento. Entonces, con la información del sistema de ustedes, ustedes podrían enviarnos esa información y decir, por favor, llenen este documento con algunos campos que se van a llenar con esta información. Se crea el documento y también se podría de una vez enviar para firma. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de lo que podemos hacer. Al final, la complejidad depende de ustedes cómo se están imaginando el proceso. Al final se podría hacer todo de crear el documento, enviarlo, tener toda la información actualizada en el sistema de ustedes de lo que está pasando con ese documento. Ahora, para hablar sobre la integración y cómo la pueden probar, aquí les voy a mostrar que esa integración se puede probar en menos de 30 minutos. Si ya tienen experiencia, pues la verdad se van a demorar muy poquito. Y lo mejor de todo es que nosotros tenemos un ambiente de pruebas sandbox para que prueben esa integración sin la necesidad de tener un plan activo con nosotros. Entonces la pueden probar, lo único que tienen que tener en cuenta es que esos documentos que se creen y se firmen no van a tener validez jurídica. Entonces, acá unos pasos simples de cómo se pueden crear, cómo pueden hacer esas pruebas. Lo primero es que nosotros tenemos dos ambientes, uno de pruebas y uno de producción. Ese de producción es el que sí tiene validez jurídica y en el que necesitan tener un plan activo, y el otro es la de Sandbox, donde van a tener que usar como el API token para que les esté funcionando esta integración. Entonces, acá nos preguntan, quisiera saber si uno puede integrarlo directamente a una macro de Excel que se envíe automáticamente a firma. Sí se puede. Ahorita, más adelante, les voy a mostrar unas herramientas no code por encima donde pueden hacer ese tipo de integraciones, como donde pueden como integrar dos herramientas que ustedes ya conocen. Entonces, más adelante les voy a mostrar. Continuamos acá. Entonces, lo primero es crear la cuenta de pruebas, que acá les
pongo el link, sandboxapp.zapsign.com. Lo segundo es, ustedes en la documentación, que se las vamos a enviar al final del webinar, les van a tener una sección que se llama Ready to Use Requests. Ahí van a tener una colección de Postman e Insomnia con, todos los endpoints preconfigurados para que las puedan probar. Y lo tercero es obtener los datos de esa cuenta que crearon en Sandbox para hacer las pruebas. Entonces les voy a mostrar este proceso rápidamente para que conozcan y sepan cuáles son los errores comunes que se pueden encontrar como en el camino. Entonces, acá vemos la documentación, tenemos esta sección que se llama Ready to Use Requests y tenemos acá la colección de Postman y también la de Insomnia. Yo ya la tengo descargada, pero acá lo que tenemos que hacer es, nos vamos a descargar esta colección de Postman y en Postman vamos a importarla. Entonces, ya cuando la tengamos, vamos a tener que, uno, configurar los ambientes de producción y de Sandbox con el API Key Token correcto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos acá unos ambientes y, por ejemplo, aquí en el de producción vamos a conocer la API URL, que esa la podemos encontrar también aquí, Zapsign Environments, y tenemos la de producción y la de Sandbox. Entonces vamos a copiar esta URL y ponerla en el ambiente productivo de Postman. Entonces, por ejemplo, para producción, copié la que tenemos acá, que no vaya a tener un slash al final, que es uno de los errores comunes. Y en Sandbox igual, pero con la URL de Sandbox. Lo segundo es tener este API token. Este API token se encuentra en la cuenta. Si están en la cuenta de Sandbox, tienen que ir a la cuenta de Sandbox, y en la de producción es un API Key Token diferente. Entonces, ¿cómo lo pueden encontrar? Aquí se van a integraciones, API Zapsign. Y acá se está demorando en cargar, pero acá pueden encontrar un API Key Token que ustedes van a copiar y van a poner acá. Importante que ustedes tomen ese que está en integraciones API Zapsign y no el que está en mi perfil, porque ese es un API Token diferente. Entonces, ya teniendo configurados acá los ambientes, ustedes se van a devolver acá a cada uno de los endpoints que están estructurados en documentos, firmantes, plantillas, webhooks y sello de tiempo. Entonces, en documentos, que son los más utilizados, ya van a poder probarlo. Esta API URL va a tomar el ambiente que ustedes tengan acá. Entonces, yo en este momento tengo el de producción, y si quieren el de Sandbox, pues hacen el cambio del ambiente de producción a Sandbox. Toda esta información ya viene en esas colecciones que ustedes se descargan en nuestra documentación, y lo importante acá es que ustedes tengan el nombre, cuál es el documento, puede estar en base 64 o en una URL pública. Yo acá lo tengo en base 64. Y al final hay otras configuraciones del documento si ustedes quieren cambiar, por ejemplo, el idioma. Si quieren, por ejemplo, cambiar el logo o los colores a nivel de documento, también se puede hacer. Y quiénes son las personas que van a firmar. Entonces, después de hacer todo esto, ustedes van a tener aquí Send y van a poder probar la integración. Entonces, es una forma súper rápida de hacer estas pruebas. Acá también van a tener las plantillas, que es el segundo endpoint que estamos usando. Entonces, lo importante acá es que ustedes conozcan, que creen la plantilla dentro de las plantillas acá y tomen esa URL. Creo que tengo un mal internet. Un minuto. Listo. Continuamos acá. Entonces, para probar el segundo, el de enviar una plantilla, enviar un documento a partir de una plantilla, acá lo único que tienen que hacer es cambiar este API token, que es la plantilla que se creó anteriormente en Zapsign. Cambian los datos, por ejemplo, del firmante,
Y si ustedes quieren cambiar también los campos dinámicos que están dentro de ese documento, lo pueden hacer en estas variables acá. Ahorita les voy a contar algunos tips de cómo se usan estas plantillas para diferentes escenarios, porque es bastante flexible esta parte de las plantillas. Entonces, aquí ya tenemos dos endpoints que son los más utilizados para que ustedes hagan las pruebas. Van a tener también igual todos los otros, si ustedes, por ejemplo, quieren adicionar un documento extra para que quede un sobre y el firmante también firme el documento completo, o si también quieren, por ejemplo, adicionar, eliminar o actualizar algún firmante, también lo pueden hacer acá con los endpoints que tenemos disponibles en esta sección de firmantes. Continuamos entonces por acá. Como pueden ver, es súper fácil probar esa integración. Está tanto en Postman como en Insomnia. Y simplemente es cambiar alguna información con el ambiente de pruebas que tienen y hacer las pruebas. Continuamos acá con la segunda pregunta. ¿Es posible tener una sesión directa con nuestra empresa para analizar este tema de forma específica? Sí, al finalizar este webinar les vamos a enviar un correo electrónico con la grabación de este webinar, también con la documentación API y el contacto al grupo de soporte si tienen algún problema que están experimentando en este momento, y otro link para el equipo de ventas. Entonces, con ese equipo de ventas también se puede hablar más específicamente del caso de ustedes y hacerles una presentación para entender el caso de uso de cada uno de ustedes. Entonces, después en el correo vas a poder contactarte o en la página web contactar ventas y el equipo de ventas se pondrá en contacto contigo para hacerte la presentación más específica. Continuamos aquí, entonces les cuento cómo es un proceso normal y cómo usan los endpoints nuestros clientes. Lo primero es entender cuál caso es el de ustedes. El primero es cuando el documento ya está creado y solamente hay que enviarlo para firma. Y el segundo caso es cuando ustedes también quieren crear el documento y aprovechar estas plantillas que se crean en SAPSign. Entonces, este primer caso es cuando ustedes ya tienen el documento creado. Por ejemplo, hay empresas que tienen un software que crea automáticamente los documentos y tienen un PDF o un Word. En este caso, ustedes van a usar este primer endpoint de crear documento vía upload, donde ustedes nos van a entregar ese documento en una URL pública o en una base o en un base 64. Van a configurar el documento y van a configurar y también incluir toda la información del firmante. Entonces, lo bueno acá es que ustedes van a hacer, o sea, no tenemos dividido como en crear documento, adicionar firmante y enviar, sino que todo está incluido en un mismo endpoint, entonces el proceso se vuelve súper eficiente. Lo segundo es posicionar las firmas. Este es un paso opcional. El documento igual tiene validez jurídica, la firma posicionada dentro del documento no, porque en el informe de firmas está esa firma. Pero ese posicionamiento se hace con las coordenadas, el tamaño de la firma y el número de páginas, el número de página donde va a estar posicionada esa firma. Ahorita al finalizar les voy a dar algunos consejos porque sabemos que algunas veces algunos clientes nuestros tienen problemas, pero esta parte es completamente opcional. Y por último tenemos los webhooks, que es la forma en que nosotros les comunicamos a ustedes cuando un documento fue creado, eliminado, firmado, el documento fue rechazado por alguno de los firmantes o hubo una falla en el envío del correo electrónico al firmante, como por ejemplo el correo del firmante no existe. Entonces, este es un proceso como sencillo cuando ya ustedes tienen el documento creado, simplemente es subirlo a nuestro sistema, si quieren posicionar la firma y enviarlo. Tenemos la siguiente forma, que es el de las plantillas. Las plantillas son un documento como estándar con alguna información que cambia. Entonces, por ejemplo, tenemos un contrato de trabajo, que el contrato de trabajo va a tener como la información, por ejemplo, de todas las cláusulas igual, pero va a cambiar la información, por ejemplo, del empleado y la empresa que está contratando a esa persona. Entonces, uno puede automatizar la creación de los documentos con estas plantillas. Eso agrega mayor flexibilidad y eficiencia al proceso. Y lo bueno de nuestra integración para usar las plantillas es que todo está incluido dentro de un endpoint. Entonces, ustedes van a poder llenar los campos, van a también crear el documento y enviarlo en un mismo endpoint. También ustedes pueden definir si el firmante va a llenar la información, si ustedes como empresa van a llenar toda la información o si quieren que sea miti-miti, para que ustedes llenen una información, el firmante otra y al final se cree el documento. Entonces también es súper flexible en ese sentido.
Y por último, tiene una ventaja y es que ustedes no van a tener que posicionar la firma como cada vez que crean el documento, como es el caso que veíamos acá, sino que cuando configuran la plantilla y la crean desde SAPSign, ustedes van a como posicionar la firma y a partir de esa configuración inicial, todos los documentos que se crean van a quedar con la firma posicionada en ese momento. Entonces, les cuento las 3 formas que aquí les estaba diciendo que hay diferentes formas de llenar esa plantilla. La primera es cuando ustedes quieren que el firmante llene toda la información y ustedes recibir esa información del formulario. Esto es súper útil, por ejemplo, para un consentimiento informado, para autorizaciones, para registros, por ejemplo, de clientes, no sé, en alguno de los servicios, y ustedes todavía no tienen la información de ese cliente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en la API? Ustedes van a tener un campo que se llama Signer has incomplete fields. Entonces, cuando ustedes lo ponen como true, todos los campos dinámicos de la plantilla van a estar vacíos y el firmante es quien va a tener que llenarlos para crear el documento. Entonces, les pongo aquí un ejemplo. Si nosotros tenemos este documento y tenemos estos campos dinámicos acá, el sistema va a entender que estos campos son los que como se van a reemplazar por los que llene el firmante. Entonces, ustedes primero crean la plantilla en SAPSign y cuando la tienen creada van a tener estos campos para que el cliente de ustedes, o sea, el firmante, los llene. Entonces, ¿eso cómo se va a ver? Así. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer acá? Cuando el firmante llene la información y lo firmen, ustedes van a recibir un webhook de documento creado cuando complete toda la información con cada uno de los campos. Entonces va a decir nombre del trabajador, cuál es el nombre, número de documento, cuál es. Y también cuando lo firme van a recibir también la misma información. Entonces, este caso, súper útil si ustedes quieren recolectar información de sus clientes. Segundo caso son los formularios prediligenciados por el firmante, porque ustedes van a llenar parte de la información. Entonces, igual que el caso anterior, si nosotros tenemos acá Signer has incomplete fields como true y ustedes llenan parte de la información, por ejemplo, acá llenamos nombre del trabajador y número del documento, el firmante va a ver esto. Entonces, los primeros 2 campos van a estar deshabilitados para que no los pueda cambiar y los que aún falta va a tener que escribir y completarlo para crear el documento. Entonces, después de continuar, creamos el documento con toda esta información que llenó una parte de la empresa y otra parte del firmante. Y por último, es cuando ustedes quieren crear completamente el documento y que el firmante simplemente firme el documento. Entonces, en ese caso, ¿qué van a hacer? Signer has incomplete fields lo van a poner como false, van a llenar todos los campos dinámicos con la información del sistema de ustedes. Si hay algún campo que ustedes no incluyeron, el sistema lo va a identificar que es vacío, entonces va a dejar esa parte aquí vacía. Y lo que va a ver el firmante apenas abra el documento es este campo, el documento ya completamente diligenciado. Entonces, yo les recomiendo mucho utilizar las plantillas si ustedes quieren automatizar esa parte de crear el documento. Continuamos. Si tienen alguna pregunta de esta parte de integraciones, pueden ir escribiendo, porque la idea ya es continuar con las integraciones no code o sin código. Entonces, ya él nos comentó, nos hizo una pregunta de si uno puede integrarse con Excel. Aquí les voy a mostrar 2 herramientas que son plataformas terceras que son súper poderosas. Si ustedes no tienen la capacidad técnica de hacer estos desarrollos o si, por ejemplo, simplemente quieren hacer un experimento rápido de cómo integrar como la firma electrónica al sistema de ustedes sin hacer como todo este proceso grande de desarrollo. Hay 2 herramientas en donde nos van a poder encontrar, Zapier Integromat, que ahora se llama Make, y lo que hacen estas herramientas es que ustedes van a poder automatizar todas estas tareas repetitivas sin tener que saber de código o sin necesidad como de tener una infraestructura y además van a poder integrar plataformas que ya se conocen. Entonces, unos ejemplos acá de esas plataformas típicas que sabemos que van a ser útiles para integrar con la firma electrónica. Google Drive, por ejemplo, si nosotros queremos que cada vez que esté un documento firmado en SAPSign se guarde en una carpeta específica en Google Drive, se puede hacer.
Si queremos, por ejemplo, crear un documento a partir de una plantilla de Google Sheets, que cada vez que, por ejemplo, en una fila está toda la información de un cliente y cambia una columna a enviar, por ejemplo, documento, nosotros podríamos crear un documento con esa información y con una plantilla para que se envíe a esa persona y también podríamos actualizar la información de ese Google Sheets con la información del documento que se acaba de crear y enviar. También podríamos enviar notificaciones por Slack, Gmail o cualquier otro canal de notificaciones sobre cuando se crea un contrato, cuando se firma, para que todo el mundo dentro del, por ejemplo, el área de ventas esté alineado. Y al final hay más de 6.000, 7.000 herramientas disponibles en estas dos plataformas para que integren Zapsign con esas herramientas que ya conocen. Además, estas herramientas ya tienen como procesos preconfigurados. Esos procesos, por ejemplo, son los que les estaba contando, donde ustedes solamente van a tener que, por ejemplo, iniciar sesión en Google Drive, iniciar sesión en Zapsign, como con el API token, y ya decidir, por ejemplo, dónde quieren guardar el documento. Entonces, está la flexibilidad de que ya hay unos escenarios que ustedes pueden usar, o también van a poder usar la API de Zapsign con los endpoints que les acabo de contar, cuando son procesos un poquito más complejos. Entonces, les recomiendo mucho, si quieren, si tienen tareas repetitivas y que normalmente todos en todas las empresas, incluso nosotros tenemos un Excel donde está toda la información de nuestros clientes y sabemos que hay personas manualmente digitando, los invito de verdad a que revisen estas dos herramientas. A mí especialmente me gusta mucho Make porque tiene un plan gratis todos los meses de 1.000 operaciones, entonces es súper fácil probar con Make. Y aquí les muestro un ejemplo fácil de cómo hacer esta integración. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, cada vez que se firma un documento en Zapsign, vamos a obtener ese documento firmado y lo vamos a guardar en Google Drive en una carpeta específica. Entonces, uno, ¿cómo hace esta integración? Después también les vamos a enviar un material de ayuda con unos videos que ya tenemos de explicando bien cómo crear estos escenarios, pero uno selecciona las acciones y ya corre esto una vez como para probarlo, uno la activa y ya queda para siempre como activo, revisándolo día a día para automatizar completamente el proceso. Aquí tenemos una pregunta. Intenté automatizar para que se me guardara un documento firmado en el Drive con Make, pero me genera un error porque me dice que es mayor a 1 megabyte. Creo que ahí tendríamos que revisar el caso. Si quieres, no lo puedes pasar por soporte. Normalmente hay que revisar bien cuál es el tamaño del documento porque Make tiene algunas restricciones de una operación, como cuánto tiempo se va a demorar procesando esa operación. Pero si es un documento que, para que un documento llegue a ese tamaño es muy extraño, porque si son documentos como los normales que se firman en Zapsign, sí debería poder pasar. Entonces, si quieres, nos puedes pasar el caso y lo revisamos. Consejos finales. Entonces, lo primero es que a nivel de documento hay muchos campos y sabemos que a veces es mucha información cuando uno está leyendo la documentación, pero estas son las cosas que más sabemos que más les sorprende y les gusta a nuestros clientes. Entonces, se las cuento para que ustedes vean si la pueden incluir en sus procesos o si están hasta ahora evaluando la posibilidad, la incluyan como dentro de esa planeación que están haciendo. Lo primero es que ustedes pueden personalizar la marca, o sea, el logo y los colores de la experiencia de firma a nivel de documento. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, ustedes son unos como revendedores de la firma o tienen una marca blanca de la firma electrónica y ustedes tienen muchos clientes y quieren que esos clientes, la experiencia de firma esté con sus logos, lo pueden hacer. Entonces, hay 3 parámetros: brand logo, brand primary color y brand name, que ustedes lo pueden cambiar en el documento. Al final, ¿qué es lo que pasaría? Por ejemplo, para el cliente A de ustedes va a salir con el logo X, azul y marca X. Y para el cliente B va a salir con otro logo, otros colores y otra marca. Entonces, aquí es una experiencia white label que ustedes pueden aprovechar para que sus clientes también puedan personalizar cada uno de sus documentos. Lo segundo, posicionar la firma con las coordenadas. Sabemos que esto puede ser a veces difícil para nuestros clientes en especial porque van cambiando
como las hojas y la posición donde debería estar la firma. Aquí tenemos dos propuestas para que lo evalúen. La primera es que ustedes pueden posicionar las iniciales. Nosotros tenemos la opción de posicionar la firma completa o las iniciales y pueden posicionar las iniciales en cada página, por ejemplo, en la parte superior, como un visto que aprobó cada una de las páginas, y en el informe de firmas va a aparecer la firma completa. Entonces, esa es una opción. La segunda opción es que intenten tener las firmas en donde sabemos dónde no se va a mover como esos campos. Por ejemplo, si ustedes tienen muchas imágenes que van a estar dentro del documento y esas imágenes siempre cambian, ustedes podrían, por ejemplo, tener la firma primero y después en anexos todas estas imágenes que son los que van haciendo que cambie la posición de la firma. Y por último, tenemos iframe, que el iframe es la forma de que ustedes incluyan la experiencia de firma en el sistema de ustedes y que el firmante nunca salga como de la experiencia que ya tenía. Entonces, en la primera diapositiva les mostré la aplicación de un banco. Eso es un iframe. Entonces, si ustedes quieren como embeber la experiencia de SAPSign dentro del software, aplicación de ustedes, lo pueden hacer sin problema y eso hace que la experiencia sea más como customizable con los procesos de ustedes. Entonces, solo se puede gatillar un evento si se firmó, se puede gatillar si rechazó. Exacto. Tenemos un webhook para documento firmado y otro para documento rechazado. Entonces, puedes tener los dos eventos. Acá tenemos otra pregunta. Mi ERP genera PDFs facturas. Requiero que sean firmadas en persona por la persona que recibe el material. Entonces, como la firma debe ser electrónica, lo que hacen algunos de nuestros clientes, por ejemplo, cuando reciben, pues como el material, es la persona que entrega el material puede tener, por ejemplo, un celular o una tablet o cualquier dispositivo móvil, se crea ese documento ahí mismo y la persona lo firma. Esa es una alternativa que lo pueden hacer o se podría enviar al correo de la persona que lo está recibiendo para que también lo firme. Entonces, es más recomendable que todo este proceso sea digital. El siguiente, acá tenemos, César, ¿nos puedes contar más sobre tu caso? No, era Ana la que estaba contando aquí, que nos dieran más detalle. Y César nos dice, requiero que el repartidor presente a la persona y haga la firma. Presente a la persona y haga la firma. Entonces yo creo que si nos puedes contar en qué industria estás, porque les puedo contar cómo hacen, por ejemplo, en un concesionario, que creo que es un proceso muy parecido, es la persona que hace la entrega, por ejemplo, de un auto, tiene una plantilla, como les comentaba, y en esa plantilla tiene, por ejemplo, todas las características del auto y cómo están las condiciones para que al final lo firme el que está entregando y el que está también recibiendo ese auto. Entonces, eso se podría hacer como la persona que, hay una primera persona que es la que va a llenar el del concesionario toda esta información. Entonces, por ejemplo, no sé, cómo está la parte de adelante, cómo está el motor, bueno, toda esta información. Cuando la finaliza, firma y después le dice a la segunda persona que firme también el documento. Entonces, eso puede ser un proceso que es similar al que estoy entendiendo acá y estarían automatizando pues parcialmente como esa firma y esa entrega de material. Continuamos con los consejos. A nivel de firmantes tenemos enviar recordatorios cuando ustedes tienen un documento que lo crean y lo envían a través de SAPSign, por ejemplo, por medio de correo electrónico o WhatsApp, ustedes pueden enviar otra vez un recordatorio. Si saben que el documento sigue en estado pendiente y que, por ejemplo, se creó hace, no sé, 10 días, ustedes podrían utilizar el endpoint de Update Signer, de actualizar firmante, y usar el parámetro de Send Automatic Email o WhatsApp. Entonces, es una forma de continuar como automatizando el proceso y tener todas esas, como esos escenarios de qué pasa si la persona no firma y se demora en firmar. Lo siguiente es, tenemos un método de autenticación que se llama validación de identidad y en la validación de identidad la persona toma la foto del documento, del rostro y bueno, se hacen unos procesos de modelos de fraude para validar que la persona que firmó es ella. Cuando todo ese proceso pasa y la persona firma, nosotros en el webhook de documento firmado les entregamos esa información de nombre,
número de documento de identidad, país y tipo de documento de identidad. Entonces, eso también les puede ayudar si ustedes quieren guardar toda esa información en el sistema de ustedes. Y por último, tenemos la firma masiva por API, que es cuando, por ejemplo, ustedes tienen no sé, el representante legal tiene que firmar todos los documentos, pero se vuelve muy difícil si los tiene que firmar todos como uno a uno. Tenemos una firma masiva donde esa persona que va a firmar masivamente tiene que tener un usuario y estar en la organización que tiene el plan pago. Va a llenar toda la información de mi perfil que dice nombre, apellido, correo y celular y les va a entregar a ustedes un API token de usuario que se encuentra en la sección de mi perfil. Ya cuando ustedes crean el documento, van a poder firmar automáticamente por esa persona con las credenciales de esa persona. Entonces, es una forma también súper fácil de que sigan automatizando aún más el proceso y esta persona no tenga que estar uno a uno firmando todos los documentos. Si tienen alguna pregunta acá, porque ya les voy a contar sobre los lanzamientos y también las próximas funcionalidades que vamos a tener en Subsign que les va a servir a todos ustedes que están utilizando la API. Listo. Si no hay más, continuamos. Entonces, el lanzamiento, este lanzamiento lo está desde ayer, entonces ustedes son las primeras personas que se están enterando y es el histórico de actividades. Para los que ya conocen Subsign y están familiarizados, nosotros en la parte web teníamos este histórico en cada uno de los documentos para conocer qué fue lo que pasó con esos firmantes. Entonces podíamos conocer quién creó el documento, quién lo vio, quién lo firmó, quién hizo alguna validación de identidad y también podíamos descargar un PDF con esa información. Esto es importante porque les suma validez jurídica al documento y también les ayuda a tener más claridad de qué está pasando con ese firmante. Si el firmante no ha firmado, cuál fue la última acción que hizo y así uno pueda tomar mejores decisiones de qué hacer con ese documento. Esto ahora también está disponible en la API desde ayer, ya lo pueden encontrar en la documentación en la parte de documentos y lo que hace es que igual a esto les vamos a devolver un JSON con la información de cada uno de los estados. Entonces, el usuario como en qué fecha y hora específica hizo una acción y la descripción de qué quiere decir esa acción. O también se pueden descargar ese PDF. Si ustedes, por ejemplo, guardan los documentos firmados en alguna parte de su sistema, podrían también guardar este histórico de actividades de ese documento, porque en caso de algún problema con el documento, ustedes no solo tienen el informe de firmas, sino también tienen todas estas pruebas de qué fue lo que hizo ese firmante en ese documento. Entonces, recibió el email, abrió el documento, de pronto no lo firmó, pero sí hizo todas estas acciones antes. Continuamos por acá, esto va a salir la próxima semana, solo falta que lo incluyamos en la documentación y es el número de identificación del firmante en el flujo de firma y también en el informe de firmas. Entonces, actualmente nosotros tenemos el nombre de la persona, el correo electrónico y el celular. Ahora va a estar disponible el número de documento de identidad para que esa persona también confirme o incluya y escriba la información. Esto va a permitir que ustedes como empresa, va a ser súper flexible, ustedes seleccionen si quieren simplemente que el firmante escriba todo, entonces yo como firmante acá podría seleccionar cuál país, cuál tipo de documento de identidad y escribir el número de documento de identidad, o ustedes como empresa van a poder llenar parte de la información, por ejemplo, en este caso podrían decir, quiero que la persona escoja solamente como los tipos de documento de Colombia y que escriba además el número de documento, o simplemente ustedes escriben todo y la persona confirma los datos y no va a poder cambiarlo. También otro que va a estar a principio del próximo año es firma con un clic. Aquí esto lo desarrollamos porque varios de nuestros clientes nos contaron la necesidad de simplificar el proceso de firma para documentos que son de bajo riesgo, como por ejemplo consentimientos informados, aceptación de términos y condiciones, donde quieren que casi que todo se haga en un clic. Entonces, ¿esto cómo va a ser? Acá les muestro cómo va a ser la experiencia. La persona va a poder ver el documento, no vamos a mostrarlo en la primera pantalla, va a aceptar haber leído y está de acuerdo con el documento, firma, esa firma es opcional, también va a ser configurable de que simplemente que con un checkbox la persona acepte y al final firma.
Entonces, esto va a permitir que ustedes simplifiquen aún más el proceso de firma y igual les estaremos informando a todos por correo electrónico y por la plataforma cuando esté disponible. Y por último, vamos a tener nuevos webhooks, que esto también lo vamos a actualizar en la documentación la próxima semana, de algunas acciones del firmante que sabemos que pueden desencadenar y ser un trigger para que ustedes hagan ciertas acciones en sus sistemas. Esos eventos van a ser documento visualizado por el firmante, entonces apenas la persona abre el documento, ese link que se le envía, vamos a disparar este evento. Entonces la persona visualizó el documento, si lo vuelve a hacer, vamos a volver a disparar ese evento. Esto permite que si la persona no firma pero visualiza el documento, podamos tomar alguna acción como que alguien se contacte con él, el equipo de ventas o definamos qué vamos a hacer. Lo segundo es, cada vez que enviamos una notificación al firmante, también los vamos a notificar a ustedes si ustedes quieren y instalan como configuran este webhook. Esas notificaciones son cuando ustedes envían también, por ejemplo, recordatorios. Cuando se envía un recordatorio automático por el correo o WhatsApp de SAPSign, nosotros también les vamos a notificar a ustedes. Y por último, tenemos la confirmación de lectura del firmante, que es un paso después de este documento visualizado. Cuando la persona visualiza el documento y después de ver el documento pone como continuar, ese evento es confirmación de lectura del documento. Entonces, ahí también les vamos a avisar a ustedes para que puedan tomar las decisiones dependiendo del proceso de cada uno. Entonces, esto es como lo principal que les quería mostrar. No sé si tengan algunas preguntas, dudas o algún caso que quieran que hablemos por acá, porque ya estamos casi finalizando este webinar. Listo, creo que eso es todo por hoy. Espero que este webinar haya sido súper útil para ustedes. Al finalizar este webinar les vamos a enviar entonces toda la información de esta grabación, central de ayuda con algunos videos que pueden ver de cómo configurar las plantillas, cómo hacer estas integraciones no code en las herramientas terceras que les mostré y donde van a tener también los links de soporte y de el equipo de ventas si quieren revisar alguna propuesta o quieren como conocer a más detalle esta integración para el caso de ustedes. Voy a responder las últimas dos preguntas que vi que alcanzamos aquí a tener. ¿Qué video nos recomiendas para automatizar el envío de PDFs? Yo creo que si es por la API, les vamos a enviar ese material. Si es si es por alguna de las plataformas terceras, también les vamos a enviar ese video de lo que pueden hacer. Pero en verdad creo que lo más fácil es que ustedes se lean la documentación y que hagan la prueba con Postman y con estos endpoints preconfigurados, porque ya se puede, o sea, se van a demorar muy poco tiempo en revisar si aplica o no para el caso de ustedes y así ir planeando bien cómo va a ser el proceso. Aún no hay posibilidad de editar el template del correo o quien envía el correo. Mis clientes a veces se asustan porque el remitente es OK. Entonces, no, aún no hay posibilidad. Lo que sí se puede hacer es cuando ustedes definen cuál es el nombre de la marca, que se llama un parámetro brand name o dentro de la plataforma de SAPSign en organizaciones y marca, ustedes pueden definir como el nombre de la empresa de ustedes. La persona que recibe ese correo va a decir, por ejemplo, nombre del cliente vía SAPSign solicitó que firmaras ese documento. Vamos a tener una mejora y es que ese dominio va a ser .com. Yo creo que ya va a ser en enero ese cambio, entonces sabemos que eso a veces a nuestros clientes se les dificulta. Y otra opción es que ustedes, después de crear el documento, es una URL, ustedes tomen esa URL y se la envíen por los canales de ustedes a los clientes. Entonces, tanto si crean el documento en web como en la API, ustedes toman esa URL y, por ejemplo, si ustedes ya tienen la comunicación con el cliente por el correo de ustedes pueden tomar esa URL y decirle, hola, tal persona, por favor firme este documento y le adjuntan ese link para que firme. Listo, entonces creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por participar. Esperamos que haya sido
de ayuda este material y cualquier sugerencia también estamos en todos los canales que ya conocen para conocer un poco cuáles son sus opiniones y siempre estamos escuchando a nuestros clientes para continuar haciendo estas mejoras. Entonces, muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.